Bienvenidos a este viaje a través de la vida de una de las figuras más icónicas y controvertidas de la música vallenata, Diomedes Díaz. Nacido el 26 de mayo de 1957 en el pintoresco pueblo de La Junta, en La Guajira, Colombia, Diomedes Díaz se convertiría en un fenómeno musical que dejaría una profunda huella en la cultura de su país y más allá. Desde sus humildes comienzos en una región rica en tradiciones y ritmos, Diomedes mostró una afinidad innata por la música. Sus primeros pasos en el mundo de la melodía tuvieron lugar en pequeñas reuniones y eventos locales, donde su voz ya resonaba con un magnetismo que atraía a las personas hacia su talento emergente. A medida que el tiempo avanzaba, su pasión por la música vallenata lo llevó a grabar su primer álbum en 1976, La Locura. Este paso marcaría el comienzo de una carrera que no solo transformaría su vida, sino que también definiría una era en la música de Colombia. La voz de Diomedes, llena de emoción y autenticidad, comenzó a resonar en los corazones de aquellos que lo escuchaban, trascendiendo las fronteras de su región natal. En este recorrido a lo largo de su vida, exploraremos cómo Diomedes Díaz logró conectar con las emociones de su audiencia a través de sus canciones, abordando temas de amor, desamor, la vida rural y las vivencias cotidianas. Sin embargo, esta historia también aborda las luchas internas y las controversias que acompañaron su camino hacia la cima de la fama. A través de imágenes, música y relatos, desentrañaremos los momentos más emblemáticos de su carrera y vida personal. Desde sus éxitos arrolladores hasta las situaciones que lo llevaron a enfrentar la justicia, este video nos sumergirá en el mundo de Diomedes Díaz, explorando tanto sus luces como sus sombras. Más allá de las controversias, Diomedes dejó un impacto perdurable en la música y la cultura colombiana. Su influencia trascendió las generaciones y su legado sigue siendo celebrado y debatido en igual medida. Acompáñanos en este recorrido para descubrir la fascinante historia detrás de la leyenda y cómo la música de un hombre logró resonar en los corazones de tantos. Diomedes Díaz, nacido en el seno de una familia humilde el 26 de mayo de 1957 en La Junta, La Guajira, Colombia, desde temprana edad demostró su afinidad por la música. Creciendo en un entorno donde el vallenato era más que un género, era parte integral de la identidad cultural, Diomedes absorbió los ritmos y las historias de su tierra de una manera profunda. Fue en las calles polvorientas de La Junta donde Diomedes dio sus primeros pasos en el mundo musical. Desde pequeño, participaba en las parrandas y las fiestas locales, donde la música vallenata era la protagonista. Su voz, a pesar de su juventud, tenía un tono distintivo y emotivo que llamaba la atención de quienes lo escuchaban. Sus influencias eran variadas, desde los trovadores locales hasta los cantautores vallenatos más reconocidos. Diomedes bebía de las fuentes de la tradición mientras comenzaba a forjar su estilo único. Su pasión y dedicación lo llevaron a perfeccionar su técnica y a ganarse el respeto de sus contemporáneos, quienes vieron en él un joven con un talento innegable. Fue en la década de 1970 cuando Diomedes decidió dar el gran salto y llevar su música más allá de los límites de su pueblo natal. En 1976, lanzó su primer álbum La Locura, un título que podría haber sido un presagio de la carrera meteórica que le aguardaba. Con este álbum, Diomedes logró llamar la atención en la escena vallenata, capturando la esencia de la música de su región y estableciéndose como una promesa en ascenso. Este periodo temprano de su vida y carrera sentó las bases para su futuro éxito. Diomedes Díaz, con su voz carismática y su conexión profunda con la tradición vallenata, comenzó a escribir su historia en la música colombiana. Aunque aún estaba por llegar a las alturas de la fama, su infancia y comienzos en La Junta dejaron una marca indeleble en su identidad artística y en la forma en que la música vallenata lo moldeó para convertirse en una leyenda. Los éxitos musicales de Diomedes Díaz no solo marcaron hitos en su carrera, sino que también definieron el paisaje del vallenato y resonaron en los corazones de sus seguidores.
Su voz apasionada y su capacidad para transmitir emociones hicieron que su música se convirtiera en una parte esencial de la vida de muchas personas. Uno de los momentos más emblemáticos de su carrera fue el lanzamiento de La Gota Fría. Esta canción, escrita por Emiliano Zuleta, se convirtió en un himno vallenato y catapultó a Diomedes a la fama nacional e internacional. La energía y el ritmo contagioso de la canción se fusionaron con la voz carismática de Diomedes, creando un fenómeno musical que trascendió las fronteras de Colombia y se convirtió en un ícono cultural. Otro hito importante en la carrera de Diomedes fue el álbum Sin Medir Distancias, que presentó éxitos como Mi Primera Cana y Bonita. Estas canciones no solo se convirtieron en éxitos radiales, sino que también encapsularon las experiencias de amor y desamor que resonaban en la vida de muchos de sus seguidores. Su habilidad para interpretar letras profundas y emocionales llevó a sus canciones a convertirse en himnos para aquellos que buscaban consuelo y conexión a través de la música. Diomedes también se destacó por su habilidad para crear música que reflejaba la vida en la región de la costa Caribe. Sus letras hablaban de las tradiciones, las costumbres y las vivencias cotidianas de su gente. A través de canciones como La Juntera y La Plata, Diomedes celebraba su tierra natal y rendía homenaje a su cultura, resonando profundamente con aquellos que compartían sus raíces. A pesar de las controversias que rodearon su vida, la música de Diomedes continuó cautivando a audiencias a lo largo de los años. Sus éxitos trascendieron generaciones y su legado perdura en la música vallenata. Diomedes Díaz no solo dejó una marca imborrable en la industria musical, sino que también creó una conexión duradera con aquellos que encontraron en su música un reflejo de sus propias experiencias y emociones. La vida personal de Diomedes Díaz estuvo llena de luces y sombras, y su camino hacia la fama no estuvo exento de controversias que dejaron una marca indeleble en su legado. A medida que su estrella ascendía en el mundo de la música, también enfrentaba desafíos personales que lo llevarían a estar en el centro de la atención pública de manera no siempre positiva. Su vida amorosa tumultuosa fue un tema recurrente en los titulares. Diomedes se casó varias veces y tuvo múltiples relaciones sentimentales que a menudo terminaron en escándalos y controversias. Estas relaciones tumultuosas, junto con su imagen de mujeriego, contribuyeron a una percepción pública ambivalente sobre su vida personal y sus valores. Uno de los momentos más oscuros en su vida llegó en 1997, cuando Diomedes fue condenado por el homicidio de Doris Adriana Niño, una joven con la que tenía una relación. Este incidente marcó un punto de inflexión en su carrera y generó un intenso debate en la sociedad colombiana. La controversia alrededor del caso puso en tela de juicio no solo su comportamiento personal, sino también su influencia en la juventud y la responsabilidad que conlleva ser una figura pública. A lo largo de los años, Diomedes también se enfrentó a problemas legales y enfrentamientos con la justicia. Estos problemas, junto con su temperamento impulsivo y sus controversias personales, contribuyeron a una imagen pública que oscilaba entre el ídolo musical y el polémico personaje. A pesar de las controversias, es importante destacar que Diomedes también tuvo momentos de generosidad y apoyo a su comunidad. Organizaba eventos benéficos y brindaba ayuda a personas necesitadas en su región natal. Esta dualidad en su carácter añade profundidad a su historia y nos recuerda que los individuos a menudo están compuestos por muchas capas y matices. La vida personal de Diomedes Díaz, con sus éxitos y dificultades, es una parte integral de su legado. A través de estas experiencias, su historia nos muestra la complejidad de la naturaleza humana y cómo las decisiones y acciones pueden tener un impacto duradero en la percepción pública y en la construcción de una leyenda musical. A pesar de los obstáculos y las controversias que marcaron su camino, Diomedes Díaz demostró una notable resiliencia en su búsqueda por mantenerse en la cima de la música vallenata. Después de enfrentar momentos oscuros en su vida, incluyendo problemas legales y la condena por homicidio, Diomedes no se rindió y continuó persiguiendo su pasión musical.
A finales de la década de 1990, Diomedes emprendió un proceso de resurgimiento en su carrera. A través de nuevos lanzamientos musicales, buscó reconstruir su imagen y recuperar la confianza de su audiencia. Su álbum Mi Biografía fue un paso importante en este proceso, mostrando una introspección sobre su vida y su música que resonó con muchos de sus seguidores. El álbum El Cóndor Herido, lanzado en 1999, marcó un hito en su regreso triunfal. El título del álbum reflejaba tanto sus propias luchas personales como su determinación de superarlas. La canción principal, El Cóndor Herido, se convirtió en un himno de resiliencia y superación, y su interpretación emotiva demostró que a pesar de los altibajos, la pasión por la música seguía ardiendo en su interior. El regreso de Diomedes Díaz no solo se trató de lanzamientos musicales, sino también de una transformación en su imagen pública. A medida que su música ganaba terreno, buscó redimirse ante aquellos que lo habían juzgado duramente en el pasado. Participó en eventos benéficos y mostró un lado más humano y compasivo. Aunque su regreso estuvo marcado por controversias, la resiliencia de Diomedes fue evidente. Siguió actuando, lanzando álbumes y recopilando éxitos a pesar de las críticas y los obstáculos. Su música continuó cautivando audiencias y su influencia en la cultura vallenata perduró. La historia de resiliencia y regreso de Diomedes Díaz es un testimonio de la fuerza interior que puede impulsar a los individuos a superar adversidades y mantenerse fieles a su pasión. Aunque su vida estuvo marcada por altibajos, su determinación por seguir haciendo música y conectar con su público es un ejemplo inspirador de cómo el arte puede ser un motor de cambio y superación. El legado cultural de Diomedes Díaz trasciende su música y se entrelaza con la identidad de la región de la costa Caribe y la tradición vallenata en Colombia. A través de su música, personalidad y estilo distintivo, dejó una marca perdurable en la cultura popular y en la memoria de quienes lo escucharon. Diomedes no solo era un cantante, era un embajador de la vida en la costa Caribe colombiana. Sus canciones capturaban la esencia de la región, transmitiendo las vivencias de la vida rural, los amores y desamores, y los valores arraigados en su tierra natal. Sus letras eran como pinceladas que retrataban la cotidianidad y las tradiciones de la región, convirtiendo su música en un vehículo para preservar y celebrar la identidad cultural. Además de su música, Diomedes también dejó una marca en la moda vallenata. Su icónico sombrero, sus camisas bordadas y su estilo característico se convirtieron en un símbolo de su imagen. Estos elementos se incorporaron a la moda y la estética vallenata y todavía se pueden observar en festivales y celebraciones culturales en la región. Su influencia también se extendió a las generaciones venideras de músicos vallenatos. Diomedes inspiró a jóvenes artistas a explorar sus raíces musicales y a mantener viva la tradición del vallenato. Su enfoque en la autenticidad y en la conexión con la gente influyó en cómo los músicos posteriores abordaron la creación de su música. Sin embargo, el legado cultural de Diomedes Díaz también incluye una reflexión sobre la complejidad de los ídolos y las figuras públicas. Su vida, marcada por controversias y altibajos, es un recordatorio de que las personas pueden ser multifacéticas y que su impacto en la sociedad es un resultado de diversas influencias. En resumen, el legado cultural de Diomedes Díaz es una amalgama de su música, su estilo y su influencia en la tradición vallenata. A través de su arte y su vida, dejó una impronta en la cultura colombiana que continúa resonando en la música, la moda y la memoria colectiva de la región. Su historia es un recordatorio de cómo los artistas pueden ser agentes de cambio cultural y cómo su legado puede perdurar mucho después de su partida. La vida y la carrera de Diomedes Díaz están llenas de reflexiones y enseñanzas que nos invitan a profundizar en la complejidad de la condición humana, el impacto de las decisiones y la naturaleza efímera de la fama. Uno de los aspectos más destacados es la dualidad que caracterizó su vida. Diomedes nos muestra que las personas pueden tener luces y sombras, momentos de gloria y controversia.
Su historia nos recuerda que la vida no es solo blanco y negro, sino una amplia gama de matices y experiencias. La habilidad de Diomedes para conectar con las emociones a través de su música contrasta con las decisiones y acciones que lo llevaron a enfrentar problemas legales y críticas públicas. Su resiliencia y capacidad para sobreponerse a las adversidades también son enseñanzas valiosas. A pesar de los obstáculos personales y profesionales, Diomedes continuó persiguiendo su pasión por la música. Su regreso después de momentos difíciles es un ejemplo inspirador de cómo se puede encontrar fuerza interna para superar los desafíos y perseverar en medio de la adversidad. La historia de Diomedes también ilustra cómo las figuras públicas tienen una influencia que va más allá de la música. Las decisiones y acciones de una persona en el ojo público pueden tener un impacto profundo en la sociedad y en la percepción que tiene la gente sobre ellas. Su relación con la comunidad y sus acciones benéficas también subrayan la importancia de usar la influencia para generar un cambio positivo. Finalmente, la historia de Diomedes Díaz nos recuerda que la música trasciende las limitaciones de tiempo y espacio. Sus canciones siguen siendo apreciadas y cantadas décadas después de su lanzamiento, demostrando cómo el arte puede unir a las personas a lo largo de generaciones y mantener viva la memoria de un artista. En última instancia, las reflexiones y enseñanzas que emergen de la vida de Diomedes Díaz son un recordatorio de la complejidad y la profundidad de la experiencia humana. A través de sus triunfos y desafíos, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias elecciones, la manera en que enfrentamos la adversidad y cómo dejamos un legado en la historia. El legado de Diomedes Díaz perdura en la música, la cultura y la memoria colectiva de Colombia y más allá. Aunque su vida estuvo marcada por controversias y altibajos, su influencia en la música vallenata y en la identidad cultural sigue siendo innegable. En primer lugar, su música continúa siendo una parte integral de la tradición vallenata. Sus canciones icónicas como La Gota Fría y Sin Medir Distancias siguen siendo interpretadas y cantadas en festivales, fiestas y eventos en toda Colombia. Estas canciones trascienden generaciones y siguen resonando en el corazón de la audiencia, lo que demuestra su poder para conectar con emociones universales. Además, su legado se manifiesta en la influencia que tuvo en la generación de músicos que le siguieron. Muchos artistas vallenatos han sido inspirados por su estilo distintivo y su pasión por la música. Algunos de ellos han encontrado en Diomedes un modelo a seguir en términos de autenticidad y conexión con su público. El impacto cultural de Diomedes también se refleja en su imagen y estilo, que han dejado una huella en la moda vallenata. Su característico sombrero y sus atuendos tradicionales se han convertido en un símbolo de la identidad vallenata y se mantienen como una forma de honrar su legado. A pesar de las controversias que rodearon su vida, su influencia sigue siendo celebrada en Colombia y en las comunidades vallenatas alrededor del mundo. Su historia nos recuerda que las figuras públicas no son simplemente iconos distantes, sino seres humanos complejos que reflejan las complejidades de la vida misma. En resumen, el legado duradero de Diomedes Díaz radica en su música, su impacto cultural y su capacidad para generar emociones profundas a través de su arte. A pesar de las sombras que acompañaron su trayectoria, su legado nos inspira a apreciar la riqueza y diversidad de la experiencia humana, así como la forma en que el arte puede trascender el tiempo y continuar tocando corazones y almas a lo largo de las generaciones. La vida y el legado de Diomedes Díaz son un testimonio de la complejidad de la experiencia humana y el poder perdurable del arte para conectar con las emociones más profundas. A través de su música, personalidad y trayectoria, Diomedes dejó una marca imborrable en la cultura vallenata y en la memoria colectiva de Colombia. Su historia nos recuerda que las figuras públicas son seres humanos complejos, con virtudes y defectos, y que su influencia puede tener un impacto profundo en la sociedad. Diomedes enfrentó desafíos y controversias, pero también mostró resiliencia y pasión en su búsqueda por seguir haciendo música y conectando con su público.
A pesar de los altibajos en su vida, Diomedes Díaz dejó un legado musical que trasciende el tiempo y las fronteras. Sus canciones siguen siendo entonadas por personas de todas las edades y su influencia se refleja en la música vallenata contemporánea. Además, su estilo y su imagen dejaron una marca en la moda y la estética vallenata, convirtiéndose en elementos emblemáticos de su identidad. La historia de Diomedes nos invita a reflexionar sobre la dualidad de la fama, la complejidad de las decisiones humanas y la resiliencia que puede surgir de los momentos difíciles. Su legado nos inspira a valorar la autenticidad, la pasión y la conexión con nuestras raíces culturales. En última instancia, el legado de Diomedes Díaz trasciende la controversia y se convierte en un testimonio de la capacidad del arte para tocar los corazones y las almas, así como de la manera en que las figuras públicas pueden influir en la identidad cultural de una nación. Su historia continúa inspirando a aquellos que encuentran en su música una conexión con las experiencias y emociones compartidas, y su legado perdurará como una parte inquebrantable del tejido cultural de Colombia. Bienvenidos a este viaje a través de la vida de una de las figuras más icónicas y controvertidas de la música vallenata, Diomedes Díaz. Nacido el 26 de mayo de 1957 en el pintoresco pueblo de La Junta, en La Guajira, Colombia, Diomedes Díaz se convertiría en un fenómeno musical que dejaría una profunda huella en la cultura de su país y más allá. Desde sus humildes comienzos en una región rica en tradiciones y ritmos, Diomedes mostró una afinidad innata por la música. Sus primeros pasos en el mundo de la melodía tuvieron lugar en pequeñas reuniones y eventos locales, donde su voz ya resonaba con un magnetismo que atraía a las personas hacia su talento emergente. A medida que el tiempo avanzaba, su pasión por la música vallenata lo llevó a grabar su primer álbum en 1976, La Locura. Este paso marcaría el comienzo de una carrera que no solo transformaría su vida, sino que también definiría una era en la música de Colombia. La voz de Diomedes, llena de emoción y autenticidad, comenzó a resonar en los corazones de aquellos que lo escuchaban, trascendiendo las fronteras de su región natal. En este recorrido a lo largo de su vida, exploraremos cómo Diomedes Díaz logró conectar con las emociones de su audiencia a través de sus canciones, abordando temas de amor, desamor, la vida rural y las vivencias cotidianas. Sin embargo, esta historia también aborda las luchas internas y las controversias que acompañaron su camino hacia la cima de la fama. A través de imágenes, música y relatos, desentrañaremos los momentos más emblemáticos de su carrera y vida personal. Desde sus éxitos arrolladores hasta las situaciones que lo llevaron a enfrentar la justicia, este video nos sumergirá en el mundo de Diomedes Díaz, explorando tanto sus luces como sus sombras. Más allá de las controversias, Diomedes dejó un impacto perdurable en la música y la cultura colombiana. Su influencia trascendió las generaciones y su legado sigue siendo celebrado y debatido en igual medida. Acompáñanos en este recorrido para descubrir la fascinante historia detrás de la leyenda y cómo la música de un hombre logró resonar en los corazones de tantos. Diomedes Díaz, nacido en el seno de una familia humilde el 26 de mayo de 1957 en La Junta, La Guajira, Colombia, desde temprana edad demostró su afinidad por la música. Creciendo en un entorno donde el vallenato era más que un género, era parte integral de la identidad cultural, Diomedes absorbió los ritmos y las historias de su tierra de una manera profunda. Fue en las calles polvorientas de La Junta donde Diomedes dio sus primeros pasos en el mundo musical. Desde pequeño, participaba en las parrandas y las fiestas locales, donde la música vallenata era la protagonista. Su voz, a pesar de su juventud, tenía un tono distintivo y emotivo que llamaba la atención de quienes lo escuchaban. Sus influencias eran variadas, desde los trovadores locales hasta los cantautores vallenatos más reconocidos. Diomedes bebía de las fuentes de la tradición mientras comenzaba a forjar su estilo único.
Su pasión y dedicación lo llevaron a perfeccionar su técnica y a ganarse el respeto de sus contemporáneos, quienes vieron en él un joven con un talento innegable. Fue en la década de 1970 cuando Diomedes decidió dar el gran salto y llevar su música más allá de los límites de su pueblo natal. En 1976 lanzó su primer álbum La Locura, un título que podría haber sido un presagio de la carrera meteórica que le aguardaba. Con este álbum, Diomedes logró llamar la atención en la escena vallenata, capturando la esencia de la música de su región y estableciéndose como una promesa en ascenso. Este periodo temprano de su vida y carrera sentó las bases para su futuro éxito. Diomedes Díaz, con su voz carismática y su conexión profunda con la tradición vallenata, comenzó a escribir su historia en la música colombiana. Aunque aún estaba por llegar a las alturas de la fama, su infancia y comienzos en la Junta dejaron una marca indeleble en su identidad artística y en la forma en que la música vallenata lo moldeó para convertirse en una leyenda. Los éxitos musicales de Diomedes Díaz no solo marcaron hitos en su carrera, sino que también definieron el paisaje del vallenato y resonaron en los corazones de sus seguidores. Su voz apasionada y su capacidad para transmitir emociones hicieron que su música se convirtiera en una parte esencial de la vida de muchas personas. Uno de los momentos más emblemáticos de su carrera fue el lanzamiento de La Gota Fría. Esta canción, escrita por Emiliano Zuleta, se convirtió en un himno vallenato y catapultó a Diomedes a la fama nacional e internacional. La energía y el ritmo contagioso de la canción se fusionaron con la voz carismática de Diomedes, creando un fenómeno musical que trascendió las fronteras de Colombia y se convirtió en un ícono cultural. Otro hito importante en la carrera de Diomedes fue el álbum Sin Medir Distancias, que presentó éxitos como Mi Primera Cana y Bonita. Estas canciones no solo se convirtieron en éxitos radiales, sino que también encapsularon las experiencias de amor y desamor que resonaban en la vida de muchos de sus seguidores. Su habilidad para interpretar letras profundas y emocionales llevó a sus canciones a convertirse en himnos para aquellos que buscaban consuelo y conexión a través de la música. Diomedes también se destacó por su habilidad para crear música que reflejaba la vida en la región de la costa Caribe. Sus letras hablaban de las tradiciones, las costumbres y las vivencias cotidianas de su gente. A través de canciones como La Juntera y La Plata, Diomedes celebraba su tierra natal y rendía homenaje a su cultura, resonando profundamente con aquellos que compartían sus raíces. A pesar de las controversias que rodearon su vida, la música de Diomedes continuó cautivando a audiencias a lo largo de los años. Sus éxitos trascendieron generaciones y su legado perdura en la música vallenata. Diomedes Díaz no solo dejó una marca imborrable en la industria musical, sino que también creó una conexión duradera con aquellos que encontraron en su música un reflejo de sus propias experiencias y emociones. La vida personal de Diomedes Díaz estuvo llena de luces y sombras, y su camino hacia la fama no estuvo exento de controversias que dejaron una marca indeleble en su legado. A medida que su estrella ascendía en el mundo de la música, también enfrentaba desafíos personales que lo llevarían a estar en el centro de la atención pública de manera no siempre positiva. Su vida amorosa tumultuosa fue un tema recurrente en los titulares. Diomedes se casó varias veces y tuvo múltiples relaciones sentimentales que a menudo terminaron en escándalos y controversias. Estas relaciones tumultuosas, junto con su imagen de mujeriego, contribuyeron a una percepción pública ambivalente sobre su vida personal y sus valores. Uno de los momentos más oscuros en su vida llegó en 1997, cuando Diomedes fue condenado por el homicidio de Doris Adriana Niño, una joven con la que tenía una relación. Este incidente marcó un punto de inflexión en su carrera y generó un intenso debate en la sociedad colombiana. La controversia alrededor del caso puso en tela de juicio no solo su comportamiento personal, sino también su influencia en la juventud y la responsabilidad que conlleva ser una figura pública. A lo largo de los años, Diomedes también se enfrentó a problemas legales y enfrentamientos con la justicia.
Estos problemas, junto con su temperamento impulsivo y sus controversias personales, contribuyeron a una imagen pública que oscilaba entre el ídolo musical y el polémico personaje. A pesar de las controversias, es importante destacar que Diomedes también tuvo momentos de generosidad y apoyo a su comunidad. Organizaba eventos benéficos y brindaba ayuda a personas necesitadas en su región natal. Esta dualidad en su carácter añade profundidad a su historia y nos recuerda que los individuos a menudo están compuestos por muchas capas y matices. La vida personal de Diomedes Díaz, con sus éxitos y dificultades, es una parte integral de su legado. A través de estas experiencias, su historia nos muestra la complejidad de la naturaleza humana y cómo las decisiones y acciones pueden tener un impacto duradero en la percepción pública y en la construcción de una leyenda musical. A pesar de los obstáculos y las controversias que marcaron su camino, Diomedes Díaz demostró una notable resiliencia en su búsqueda por mantenerse en la cima de la música vallenata. Después de enfrentar momentos oscuros en su vida, incluyendo problemas legales y la condena por homicidio, Diomedes no se rindió y continuó persiguiendo su pasión musical. A finales de la década de 1990, Diomedes emprendió un proceso de resurgimiento en su carrera. A través de nuevos lanzamientos musicales, buscó reconstruir su imagen y recuperar la confianza de su audiencia. Su álbum Mi Biografía fue un paso importante en este proceso, mostrando una introspección sobre su vida y su música que resonó con muchos de sus seguidores. El álbum El Cóndor Herido, lanzado en 1999, marcó un hito en su regreso triunfal. El título del álbum reflejaba tanto sus propias luchas personales como su determinación de superarlas. La canción principal, El Cóndor Herido, se convirtió en un himno de resiliencia y superación, y su interpretación emotiva demostró que a pesar de los altibajos, la pasión por la música seguía ardiendo en su interior. El regreso de Diomedes Díaz no solo se trató de lanzamientos musicales, sino también de una transformación en su imagen pública. A medida que su música ganaba terreno, buscó redimirse ante aquellos que lo habían juzgado duramente en el pasado. Participó en eventos benéficos y mostró un lado más humano y compasivo. Aunque su regreso estuvo marcado por controversias, la resiliencia de Diomedes fue evidente. Siguió actuando, lanzando álbumes y recopilando éxitos a pesar de las críticas y los obstáculos. Su música continuó cautivando a audiencias y su influencia en la cultura vallenata perduró. La historia de resiliencia y regreso de Diomedes Díaz es un testimonio de la fuerza interior que puede impulsar a los individuos a superar adversidades y mantenerse fieles a su pasión. Aunque su vida estuvo marcada por altibajos, su determinación por seguir haciendo música y conectar con su público es un ejemplo inspirador de cómo el arte puede ser un motor de cambio y superación. El legado cultural de Diomedes Díaz trasciende su música y se entrelaza con la identidad de la región de la costa Caribe y la tradición vallenata en Colombia. A través de su música, personalidad y estilo distintivo, dejó una marca perdurable en la cultura popular y en la memoria de quienes lo escucharon. Diomedes no solo era un cantante, era un embajador de la vida en la costa Caribe colombiana. Sus canciones capturaban la esencia de la región, transmitiendo las vivencias de la vida rural, los amores y desamores, y los valores arraigados en su tierra natal. Sus letras eran como pinceladas que retrataban la cotidianidad y las tradiciones de la región, convirtiendo su música en un vehículo para preservar y celebrar la identidad cultural. Además de su música, Diomedes también dejó una marca en la moda vallenata. Su icónico sombrero, sus camisas bordadas y su estilo característico se convirtieron en un símbolo de su imagen. Estos elementos se incorporaron a la moda y la estética vallenata y todavía se pueden observar en festivales y celebraciones culturales en la región. Su influencia también se extendió a las generaciones venideras de músicos vallenatos. Diomedes inspiró a jóvenes artistas a explorar sus raíces musicales y a mantener viva la tradición del vallenato.
Su enfoque en la autenticidad y en la conexión con la gente influyó en cómo los músicos posteriores abordaron la creación de su música. Sin embargo, el legado cultural de Diomedes Díaz también incluye una reflexión sobre la complejidad de los ídolos y las figuras públicas. Su vida, marcada por controversias y altibajos, es un recordatorio de que las personas pueden ser multifacéticas y que su impacto en la sociedad es un resultado de diversas influencias. En resumen, el legado cultural de Diomedes Díaz es una amalgama de su música, su estilo y su influencia en la tradición vallenata. A través de su arte y su vida, dejó una impronta en la cultura colombiana que continúa resonando en la música, la moda y la memoria colectiva de la región. Su historia es un recordatorio de cómo los artistas pueden ser agentes de cambio cultural y cómo su legado puede perdurar mucho después de su partida. La vida y la carrera de Diomedes Díaz están llenas de reflexiones y enseñanzas que nos invitan a profundizar en la complejidad de la condición humana, el impacto de las decisiones y la naturaleza efímera de la fama. Uno de los aspectos más destacados es la dualidad que caracterizó su vida. Diomedes nos muestra que las personas pueden tener luces y sombras, momentos de gloria y controversia. Su historia nos recuerda que la vida no es solo blanco y negro, sino una amplia gama de matices y experiencias. La habilidad de Diomedes para conectar con las emociones a través de su música contrasta con las decisiones y acciones que lo llevaron a enfrentar problemas legales y críticas públicas. Su resiliencia y capacidad para sobreponerse a las adversidades también son enseñanzas valiosas. A pesar de los obstáculos personales y profesionales, Diomedes continuó persiguiendo su pasión por la música. Su regreso después de momentos difíciles es un ejemplo inspirador de cómo se puede encontrar fuerza interna para superar los desafíos y perseverar en medio de la adversidad. La historia de Diomedes también ilustra cómo las figuras públicas tienen una influencia que va más allá de la música. Las decisiones y acciones de una persona en el ojo público pueden tener un impacto profundo en la sociedad y en la percepción que tiene la gente sobre ellas. Su relación con la comunidad y sus acciones benéficas también subrayan la importancia de usar la influencia para generar un cambio positivo. Finalmente, la historia de Diomedes Díaz nos recuerda que la música trasciende las limitaciones de tiempo y espacio. Sus canciones siguen siendo apreciadas y cantadas décadas después de su lanzamiento, demostrando cómo el arte puede unir a las personas a lo largo de generaciones y mantener viva la memoria de un artista. En última instancia, las reflexiones y enseñanzas que emergen de la vida de Diomedes Díaz son un recordatorio de la complejidad y la profundidad de la experiencia humana. A través de sus triunfos y desafíos, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias elecciones, la manera en que enfrentamos la adversidad y cómo dejamos un legado en la historia. El legado de Diomedes Díaz perdura en la música, la cultura y la memoria colectiva de Colombia y más allá. Aunque su vida estuvo marcada por controversias y altibajos, su influencia en la música vallenata y en la identidad cultural sigue siendo innegable. En primer lugar, su música continúa siendo una parte integral de la tradición vallenata. Sus canciones icónicas como La Gota Fría y Sin Medir Distancias siguen siendo interpretadas y cantadas en festivales, fiestas y eventos en toda Colombia. Estas canciones trascienden generaciones y siguen resonando en el corazón de la audiencia, lo que demuestra su poder para conectar con emociones universales. Además, su legado se manifiesta en la influencia que tuvo en la generación de músicos que le siguieron. Muchos artistas vallenatos han sido inspirados por su estilo distintivo y su pasión por la música. Algunos de ellos han encontrado en Diomedes un modelo a seguir en términos de autenticidad y conexión con su público. El impacto cultural de Diomedes también se refleja en su imagen y estilo, que han dejado una huella en la moda vallenata. Su característico sombrero y sus atuendos tradicionales se han convertido en un símbolo de la identidad vallenata y se mantienen como una forma de honrar su legado. A pesar de las controversias que rodearon su vida, su influencia sigue siendo celebrada en Colombia y en las comunidades vallenatas alrededor del mundo.
Su historia nos recuerda que las figuras públicas no son simplemente iconos distantes, sino seres humanos complejos que reflejan las complejidades de la vida misma. En resumen, el legado duradero de Diomedes Díaz radica en su música, su impacto cultural y su capacidad para generar emociones profundas a través de su arte. A pesar de las sombras que acompañaron su trayectoria, su legado nos inspira a apreciar la riqueza y diversidad de la experiencia humana, así como la forma en que el arte puede trascender el tiempo y continuar tocando corazones y almas a lo largo de las generaciones. La vida y el legado de Diomedes Díaz son un testimonio de la complejidad de la experiencia humana y el poder perdurable del arte para conectar con las emociones más profundas. A través de su música, personalidad y trayectoria, Diomedes dejó una marca imborrable en la cultura vallenata y en la memoria colectiva de Colombia. Su historia nos recuerda que las figuras públicas son seres humanos complejos, con virtudes y defectos, y que su influencia puede tener un impacto profundo en la sociedad. Diomedes enfrentó desafíos y controversias, pero también mostró resiliencia y pasión en su búsqueda por seguir haciendo música y conectando con su público. A pesar de los altibajos en su vida, Diomedes Díaz dejó un legado musical que trasciende el tiempo y las fronteras. Sus canciones siguen siendo entonadas por personas de todas las edades, y su influencia se refleja en la música vallenata contemporánea. Además, su estilo y su imagen dejaron una marca en la moda y la estética vallenata, convirtiéndose en elementos emblemáticos de su identidad. La historia de Diomedes nos invita a reflexionar sobre la dualidad de la fama, la complejidad de las decisiones humanas y la resiliencia que puede surgir de los momentos difíciles. Su legado nos inspira a valorar la autenticidad, la pasión y la conexión con nuestras raíces culturales. En última instancia, el legado de Diomedes Díaz trasciende la controversia y se convierte en un testimonio de la capacidad del arte para tocar los corazones y las almas, así como de la manera en que las figuras públicas pueden influir en la identidad cultural de una nación. Su historia continúa inspirando a aquellos que encuentran en su música una conexión con las experiencias y emociones compartidas, y su legado perdurará como una parte inquebrantable del tejido cultural de Colombia. Bienvenidos a este viaje a través de la vida de una de las figuras más icónicas y controvertidas de la música vallenata, Diomedes Díaz. Nacido el 26 de mayo de 1957 en el pintoresco pueblo de La Junta, en La Guajira, Colombia, Diomedes Díaz se convertiría en un fenómeno musical que dejaría una profunda huella en la cultura de su país y más allá. Desde sus humildes comienzos en una región rica en tradiciones y ritmos, Diomedes mostró una afinidad innata por la música. Sus primeros pasos en el mundo de la melodía tuvieron lugar en pequeñas reuniones y eventos locales, donde su voz ya resonaba con un magnetismo que atraía a las personas hacia su talento emergente. A medida que el tiempo avanzaba, su pasión por la música vallenata lo llevó a grabar su primer álbum en 1976, La Locura. Este paso marcaría el comienzo de una carrera que no solo transformaría su vida, sino que también definiría una era en la música de Colombia. La voz de Diomedes, llena de emoción y autenticidad, comenzó a resonar en los corazones de aquellos que lo escuchaban, trascendiendo las fronteras de su región natal. En este recorrido a lo largo de su vida, exploraremos cómo Diomedes Díaz logró conectar con las emociones de su audiencia a través de sus canciones, abordando temas de amor, desamor, la vida rural y las vivencias cotidianas. Sin embargo, esta historia también aborda las luchas internas y las controversias que acompañaron su camino hacia la cima de la fama. A través de imágenes, música y relatos, desentrañaremos los momentos más emblemáticos de su carrera y vida personal. Desde sus éxitos arrolladores hasta las situaciones que lo llevaron a enfrentar la justicia, este video nos sumergirá en el mundo de Diomedes Díaz, explorando tanto sus luces como sus sombras. Más allá de las controversias, Diomedes dejó un impacto perdurable en la música y la cultura colombiana. Su influencia trascendió las generaciones y su legado sigue siendo celebrado y debatido en igual medida.
Acompáñanos en este recorrido para descubrir la fascinante historia detrás de la leyenda y cómo la música de un hombre logró resonar en los corazones de tantos. Diomedes Díaz, nacido en el seno de una familia humilde el 26 de mayo de 1957 en La Junta, La Guajira, Colombia, desde temprana edad demostró su afinidad por la música. Creciendo en un entorno donde el vallenato era más que un género, era parte integral de la identidad cultural, Diomedes absorbió los ritmos y las historias de su tierra de una manera profunda. Fue en las calles polvorientas de La Junta donde Diomedes dio sus primeros pasos en el mundo musical. Desde pequeño, participaba en las parrandas y las fiestas locales, donde la música vallenata era la protagonista. Su voz, a pesar de su juventud, tenía un tono distintivo y emotivo que llamaba la atención de quienes lo escuchaban. Sus influencias eran variadas, desde los trovadores locales hasta los cantautores vallenatos más reconocidos. Diomedes bebía de las fuentes de la tradición mientras comenzaba a forjar su estilo único. Su pasión y dedicación lo llevaron a perfeccionar su técnica y a ganarse el respeto de sus contemporáneos, quienes vieron en él un joven con un talento innegable. Fue en la década de 1970 cuando Diomedes decidió dar el gran salto y llevar su música más allá de los límites de su pueblo natal. En 1976, lanzó su primer álbum La Locura, un título que podría haber sido un presagio de la carrera meteórica que le aguardaba. Con este álbum, Diomedes logró llamar la atención en la escena vallenata, capturando la esencia de la música de su región y estableciéndose como una promesa en ascenso. Este periodo temprano de su vida y carrera sentó las bases para su futuro éxito. Diomedes Díaz, con su voz carismática y su conexión profunda con la tradición vallenata, comenzó a escribir su historia en la música colombiana. Aunque aún estaba por llegar a las alturas de la fama, su infancia y comienzos en La Junta dejaron una marca indeleble en su identidad artística y en la forma en que la música vallenata lo moldeó para convertirse en una leyenda. Los éxitos musicales de Diomedes Díaz no solo marcaron hitos en su carrera, sino que también definieron el paisaje del vallenato y resonaron en los corazones de sus seguidores. Su voz apasionada y su capacidad para transmitir emociones hicieron que su música se convirtiera en una parte esencial de la vida de muchas personas. Uno de los momentos más emblemáticos de su carrera fue el lanzamiento de La Gota Fría. Esta canción, escrita por Emiliano Zuleta, se convirtió en un himno vallenato y catapultó a Diomedes a la fama nacional e internacional. La energía y el ritmo contagioso de la canción se fusionaron con la voz carismática de Diomedes, creando un fenómeno musical que trascendió las fronteras de Colombia y se convirtió en un ícono cultural. Otro hito importante en la carrera de Diomedes fue el álbum Sin Medir Distancias, que presentó éxitos como Mi Primera Cana y Bonita. Estas canciones no solo se convirtieron en éxitos radiales, sino que también encapsularon las experiencias de amor y desamor que resonaban en la vida de muchos de sus seguidores. Su habilidad para interpretar letras profundas y emocionales llevó a sus canciones a convertirse en himnos para aquellos que buscaban consuelo y conexión a través de la música. Diomedes también se destacó por su habilidad para crear música que reflejaba la vida en la región de la costa Caribe. Sus letras hablaban de las tradiciones, las costumbres y las vivencias cotidianas de su gente. A través de canciones como La Juntera y La Plata, Diomedes celebraba su tierra natal y rendía homenaje a su cultura, resonando profundamente con aquellos que compartían sus raíces. A pesar de las controversias que rodearon su vida, la música de Diomedes continuó cautivando a audiencias a lo largo de los años. Sus éxitos trascendieron generaciones y su legado perdura en la música vallenata. Diomedes Díaz no solo dejó una marca imborrable en la industria musical, sino que también creó una conexión duradera con aquellos que encontraron en su música un reflejo de sus propias experiencias y emociones. La vida personal de Diomedes Díaz estuvo llena de luces y sombras, y su camino hacia la fama no estuvo exento de controversias que dejaron una marca indeleble en su legado.
A medida que su estrella ascendía en el mundo de la música, también enfrentaba desafíos personales que lo llevarían a estar en el centro de la atención pública de manera no siempre positiva. Su vida amorosa tumultuosa fue un tema recurrente en los titulares. Diomedes se casó varias veces y tuvo múltiples relaciones sentimentales que a menudo terminaron en escándalos y controversias. Estas relaciones tumultuosas, junto con su imagen de mujeriego, contribuyeron a una percepción pública ambivalente sobre su vida personal y sus valores. Uno de los momentos más oscuros en su vida llegó en 1997, cuando Diomedes fue condenado por el homicidio de Doris Adriana Niño, una joven con la que tenía una relación. Este incidente marcó un punto de inflexión en su carrera y generó un intenso debate en la sociedad colombiana. La controversia alrededor del caso puso en tela de juicio no solo su comportamiento personal, sino también su influencia en la juventud y la responsabilidad que conlleva ser una figura pública. A lo largo de los años, Diomedes también se enfrentó a problemas legales y enfrentamientos con la justicia. Estos problemas, junto con su temperamento impulsivo y sus controversias personales, contribuyeron a una imagen pública que oscilaba entre el ídolo musical y el polémico personaje. A pesar de las controversias, es importante destacar que Diomedes también tuvo momentos de generosidad y apoyo a su comunidad. Organizaba eventos benéficos y brindaba ayuda a personas necesitadas en su región natal. Esta dualidad en su carácter añade profundidad a su historia y nos recuerda que los individuos a menudo están compuestos por muchas capas y matices. La vida personal de Diomedes Díaz, con sus éxitos y dificultades, es una parte integral de su legado. A través de estas experiencias, su historia nos muestra la complejidad de la naturaleza humana y cómo las decisiones y acciones pueden tener un impacto duradero en la percepción pública y en la construcción de una leyenda musical. A pesar de los obstáculos y las controversias que marcaron su camino, Diomedes Díaz demostró una notable resiliencia en su búsqueda por mantenerse en la cima de la música vallenata. Después de enfrentar momentos oscuros en su vida, incluyendo problemas legales y la condena por homicidio, Diomedes no se rindió y continuó persiguiendo su pasión musical. A finales de la década de 1990, Diomedes emprendió un proceso de resurgimiento en su carrera. A través de nuevos lanzamientos musicales, buscó reconstruir su imagen y recuperar la confianza de su audiencia. Su álbum Mi Biografía fue un paso importante en este proceso, mostrando una introspección sobre su vida y su música que resonó con muchos de sus seguidores. El álbum El Cóndor Herido, lanzado en 1999, marcó un hito en su regreso triunfal. El título del álbum reflejaba tanto sus propias luchas personales como su determinación de superarlas. La canción principal, El Cóndor Herido, se convirtió en un himno de resiliencia y superación, y su interpretación emotiva demostró que a pesar de los altibajos, la pasión por la música seguía ardiendo en su interior. El regreso de Diomedes Díaz no solo se trató de lanzamientos musicales, sino también de una transformación en su imagen pública. A medida que su música ganaba terreno, buscó redimirse ante aquellos que lo habían juzgado duramente en el pasado. Participó en eventos benéficos y mostró un lado más humano y compasivo. Aunque su regreso estuvo marcado por controversias, la resiliencia de Diomedes fue evidente. Siguió actuando, lanzando álbumes y recopilando éxitos a pesar de las críticas y los obstáculos. Su música continuó cautivando a audiencias y su influencia en la cultura vallenata perduró. La historia de resiliencia y regreso de Diomedes Díaz es un testimonio de la fuerza interior que puede impulsar a los individuos a superar adversidades y mantenerse fieles a su pasión. Aunque su vida estuvo marcada por altibajos, su determinación por seguir haciendo música y conectar con su público es un ejemplo inspirador de cómo el arte puede ser un motor de cambio y superación. El legado cultural de Diomedes Díaz trasciende su música y se entrelaza con la identidad de la región de la costa Caribe y la tradición vallenata en Colombia. A través de su música,
personalidad y estilo distintivo, dejó una marca perdurable en la cultura popular y en la memoria de quienes lo escucharon. Diomedes no solo era un cantante, era un embajador de la vida en la costa caribe colombiana. Sus canciones capturaban la esencia de la región, transmitiendo las vivencias de la vida rural, los amores y desamores, y los valores arraigados en su tierra natal. Sus letras eran como pinceladas que retrataban la cotidianidad y las tradiciones de la región, convirtiendo su música en un vehículo para preservar y celebrar la identidad cultural. Además de su música, Diomedes también dejó una marca en la moda vallenata. Su icónico sombrero, sus camisas bordadas y su estilo característico se convirtieron en un símbolo de su imagen. Estos elementos se incorporaron a la moda y la estética vallenata y todavía se pueden observar en festivales y celebraciones culturales en la región. Su influencia también se extendió a las generaciones venideras de músicos vallenatos. Diomedes inspiró a jóvenes artistas a explorar sus raíces musicales y a mantener viva la tradición del vallenato. Su enfoque en la autenticidad y en la conexión con la gente influyó en cómo los músicos posteriores abordaron la creación de su música. Sin embargo, el legado cultural de Diomedes Díaz también incluye una reflexión sobre la complejidad de los ídolos y las figuras públicas. Su vida, marcada por controversias y altibajos, es un recordatorio de que las personas pueden ser multifacéticas y que su impacto en la sociedad es un resultado de diversas influencias. En resumen, el legado cultural de Diomedes Díaz es una amalgama de su música, su estilo y su influencia en la tradición vallenata. A través de su arte y su vida, dejó una impronta en la cultura colombiana que continúa resonando en la música, la moda y la memoria colectiva de la región. Su historia es un recordatorio de cómo los artistas pueden ser agentes de cambio cultural y cómo su legado puede perdurar mucho después de su partida. La vida y la carrera de Diomedes Díaz están llenas de reflexiones y enseñanzas que nos invitan a profundizar en la complejidad de la condición humana, el impacto de las decisiones y la naturaleza efímera de la fama. Uno de los aspectos más destacados es la dualidad que caracterizó su vida. Diomedes nos muestra que las personas pueden tener luces y sombras, momentos de gloria y controversia. Su historia nos recuerda que la vida no es solo blanco y negro, sino una amplia gama de matices y experiencias. La habilidad de Diomedes para conectar con las emociones a través de su música contrasta con las decisiones y acciones que lo llevaron a enfrentar problemas legales y críticas públicas. Su resiliencia y capacidad para sobreponerse a las adversidades también son enseñanzas valiosas. A pesar de los obstáculos personales y profesionales, Diomedes continuó persiguiendo su pasión por la música. Su regreso después de momentos difíciles es un ejemplo inspirador de cómo se puede encontrar fuerza interna para superar los desafíos y perseverar en medio de la adversidad. La historia de Diomedes también ilustra cómo las figuras públicas tienen una influencia que va más allá de la música. Las decisiones y acciones de una persona en el ojo público pueden tener un impacto profundo en la sociedad y en la percepción que tiene la gente sobre ellas. Su relación con la comunidad y sus acciones benéficas también subrayan la importancia de usar la influencia para generar un cambio positivo. Finalmente, la historia de Diomedes Díaz nos recuerda que la música trasciende las limitaciones de tiempo y espacio. Sus canciones siguen siendo apreciadas y cantadas décadas después de su lanzamiento, demostrando cómo el arte puede unir a las personas a lo largo de generaciones y mantener viva la memoria de un artista. En última instancia, las reflexiones y enseñanzas que emergen de la vida de Diomedes Díaz son un recordatorio de la complejidad y la profundidad de la experiencia humana. A través de sus triunfos y desafíos, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias elecciones, la manera en que enfrentamos la adversidad y cómo dejamos un legado en la historia. El legado de Diomedes Díaz perdura en la música, la cultura y la memoria colectiva de Colombia y más allá. Aunque su vida estuvo marcada por controversias y altibajos, su influencia en la música vallenata y en la identidad cultural sigue siendo innegable. En primer lugar,
su música continúa siendo una parte integral de la tradición vallenata. Sus canciones icónicas como La Gota Fría y Sin Medir Distancias siguen siendo interpretadas y cantadas en festivales, fiestas y eventos en toda Colombia. Estas canciones trascienden generaciones y siguen resonando en el corazón de la audiencia, lo que demuestra su poder para conectar con emociones universales. Además, su legado se manifiesta en la influencia que tuvo en la generación de músicos que le siguieron. Muchos artistas vallenatos han sido inspirados por su estilo distintivo y su pasión por la música. Algunos de ellos han encontrado en Diomedes un modelo a seguir en términos de autenticidad y conexión con su público. El impacto cultural de Diomedes también se refleja en su imagen y estilo, que han dejado una huella en la moda vallenata. Su característico sombrero y sus atuendos tradicionales se han convertido en un símbolo de la identidad vallenata y se mantienen como una forma de honrar su legado. A pesar de las controversias que rodearon su vida, su influencia sigue siendo celebrada en Colombia y en las comunidades vallenatas alrededor del mundo. Su historia nos recuerda que las figuras públicas no son simplemente iconos distantes, sino seres humanos complejos que reflejan las complejidades de la vida misma. En resumen, el legado duradero de Diomedes Díaz radica en su música, su impacto cultural y su capacidad para generar emociones profundas a través de su arte. A pesar de las sombras que acompañaron su trayectoria, su legado nos inspira a apreciar la riqueza y diversidad de la experiencia humana, así como la forma en que el arte puede trascender el tiempo y continuar tocando corazones y almas a lo largo de las generaciones. La vida y el legado de Diomedes Díaz son un testimonio de la complejidad de la experiencia humana y el poder perdurable del arte para conectar con las emociones más profundas. A través de su música, personalidad y trayectoria, Diomedes dejó una marca imborrable en la cultura vallenata y en la memoria colectiva de Colombia. Su historia nos recuerda que las figuras públicas son seres humanos complejos, con virtudes y defectos, y que su influencia puede tener un impacto profundo en la sociedad. Diomedes enfrentó desafíos y controversias, pero también mostró resiliencia y pasión en su búsqueda por seguir haciendo música y conectando con su público. A pesar de los altibajos en su vida, Diomedes Díaz dejó un legado musical que trasciende el tiempo y las fronteras. Sus canciones siguen siendo entonadas por personas de todas las edades, y su influencia se refleja en la música vallenata contemporánea. Además, su estilo y su imagen dejaron una marca en la moda y la estética vallenata, convirtiéndose en elementos emblemáticos de su identidad. La historia de Diomedes nos invita a reflexionar sobre la dualidad de la fama, la complejidad de las decisiones humanas y la resiliencia que puede surgir de los momentos difíciles. Su legado nos inspira a valorar la autenticidad, la pasión y la conexión con nuestras raíces culturales. En última instancia, el legado de Diomedes Díaz trasciende la controversia y se convierte en un testimonio de la capacidad del arte para tocar los corazones y las almas, así como de la manera en que las figuras públicas pueden influir en la identidad cultural de una nación. Su historia continúa inspirando a aquellos que encuentran en su música una conexión con las experiencias y emociones compartidas, y su legado perdurará como una parte inquebrantable del tejido cultural de Colombia.